Por ejemplo, este caso de el que dice efecto de vaciado sobre la razón de flujo en una ducha. Básicamente entiendo que se refiere a cuánto influye la variación de nivel de, en este caso, el tanque que aporta líquido a este conducto que descarga en esto que sería un rociador, una ducha, cómo influye esa variación de nivel en el cambio de caudal, ¿no? Razón de flujo sería el flujo es básicamente el caudal, la cantidad de líquido por unidad de tiempo, o cantidad de volumen de fluido por unidad de tiempo. Vamos a encarar este y después también vamos a ver un ejemplo previo que me pareció bastante interesante como para encarar, pero más que nada para poder analizar esa metodología. Fíjense, bueno, vamos a leer la enunciado y después vamos a hacer el análisis. ¿Qué dice esto? Que tiene una cañería de un baño, puede ser la que viven ustedes en un edificio, que se conforma por una tubería de cobre de 1,5 centímetros de diámetro. A eso hay que entender que se está refiriendo seguramente al diámetro interno, ¿no? De conectores roscados, bueno, como somos una fibra 449, que debe ser esto que está acá. Bien. En general, si dan estas, posiblemente esto no lo usemos, pero si se dan estas características, fíjense, habla de cañería de cobre, de un diámetro determinado, y las características de los conectores. ¿A qué les suena eso? Eso, digamos, te sirve para sacar la rugosidad, digamos, del tubo, de la Bien. cañería, y bueno, los conectores y eso para sacar, digamos, los distintos coeficientes, esos KR que no me acuerdo el nombre que tienen, pero Claro, los coeficientes de pérdidas locales, eso. pérdidas localizadas, de pérdidas que producen cada uno de esos elementos. Claro. Bueno, entonces, ¿qué dice? La presión manométrica en la entrada del sistema, o sea, entiendo que debe ser por aquí. ¿Cuánto dice que es? 200 kilopascales durante una ducha. Y el depósito del retrete, mira, está lleno. No hay flujo en dicho ramal. Determine la razón del flujo de agua a través de la regadera de la ducha. O sea, usted lo primero que tiene que hacer es calcular la cantidad de líquido que está circulando y que está saliendo por la regadera de la ducha. Y después determine el efecto de vaciado del retrete sobre la razón. Eso es medio raro porque no sé que el retrete lo descarga en la misma ducha. No sé No, cómo creo que, es. profe, se refiere, digamos, la primera parte del ejercicio ese te dice, digamos, calcular las pérdidas y todo, digamos, imaginando que no está el inodoro y eh, viste que generalmente cuando uno después aprieta la cadena o tira la cadena, le sale menos agua fría Claro, al que se está duchando, ¿no? entiendo, sí, sí, sí. Claro, pero bueno, igual la instalación es medio extraña, porque fíjense que, esto para prestar atención al análisis, al parecer la descarga del depósito estaría conectada con la ducha. No sé, una cosa media Claro, rara. en realidad tendría que estar conectado a otra cosa, digamos, como que estaba, imagínate que digamos, la mochila está vacía y Claro, se está sí, sí, cargando, sería. es la carga del retrete, está bien, entiendo. Esto es la carga del retrete, la carga de esa mochila, y a su vez es la misma, una derivación de la cañería principal que descarga en la ducha. Perfecto, perfecto. Bueno, determina el efecto de vacío de retrete sobre la razón de flujo a través de la regadera de la ducha. Bueno, después vamos a ver en ese análisis, pero un detalle, digamos, ustedes lo primero que les pide es analizar qué caudal, o sea, qué cantidad de líquido por unidad de tiempo circula en la ducha y qué datos tienen. Tienen las características de la cañería, o sea, el diámetro del caño, diámetro interno, características de rugosidad y accesorios si los hubiese. O sea, con esto pueden ir a obtener datos de las pérdidas localizadas que producen los accesorios. Y además conocen que la presión en la entrada del sistema, o sea, la presión que tenemos, que tendríamos en el punto 1, es de 200 kilopascales. Otra cosa que conocen y no está dicha, ¿qué es? ¿Qué otro dato acá pueden deducir del dibujo? ¿Se dan una idea? Fíjense, la ducha descarga a la atmósfera. ¿Se entiende?
Y que la La presión presión no es manométrica es atmosférica. cero. Claro, entonces la presión de salida va a ser presión de referencia cero. Entonces es otro dato más. Entonces saben, la diferencia de presión entre la entrada y la salida y tienen todas las pérdidas en el trayecto. Con lo cual, esto nos podría aportar a calcular la pérdida de energía total que se tiene y de ahí, de manera indirecta, poder deducir, decía, el caudal. A ver, vamos a ver qué dice. Yo después de última lo enfocamos de otra manera, pero ¿qué dice esto? Para seguir un poco los pasos de este análisis. Bueno, lo primero que hacen ustedes o que deberían hacer ustedes, y esto es interesante porque lo plantea como una metodología, es plantear hipótesis. ¿Y qué son esas hipótesis? Bueno, hay cosas que nosotros vamos a dejar de lado en este análisis, presuponiendo que no tienen incidencia, para poder simplificar el cálculo y poder obtener un resultado de manera más o menos razonable. Un primer punto, bueno, una hipótesis, entre comillas, diría un poco tonta. Tonta no es tonta, en realidad todo el tiempo la asumimos, pero partimos de la idea de que este es un flujo, primero, incompresible. O sea, estamos hablando de agua, asumimos que los efectos de compresibilidad del líquido son despreciables. La deformación espacial que se produce en el líquido, un determinado volumen, es despreciable en relación a otros efectos. ¿Se entiende eso? Ahora, en un par de módulos más, vamos a ver flujos compresibles y vamos a ver que uno empieza a prestarle atención a la compresibilidad de un fluido cuando supera cierto valor, cierto umbral mínimo. En el caso de líquidos, para las presiones que trabajamos comúnmente, presiones como 200 kilopascales, es intrascendente el efecto de la compresibilidad, con lo cual es lógico dejarlo de lado. Otro dato, otra cosa que hacemos es, en principio consideramos que esto es un flujo estacionario, no lo pensamos como flujo no estacionario, es decir, como variable en el tiempo, porque nos agregaría una complejidad innecesaria a algo que, cuando uno se baña, abre la ducha, la deja en una determinada apertura, y una vez que alcanza el régimen, y bueno, salvo que ocurra algo medio raro, podría asumir que es un régimen permanente. ¿Se entiende eso? Sí, estamos en eso. Bueno, ¿eso qué hace? En principio, en cuanto a flujo estacionario, nos reduce complejidad en las ecuaciones. Lo mismo que el caso de flujo incompresible. Entonces ahí empezamos a achicar la complejidad del problema. Otro punto que asume esto, que en realidad no está bien asumido. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. En realidad tendríamos que verificarlo. Y es que dice, el flujo es turbulento y totalmente desarrollado. Bueno, flujo turbulento, ¿qué hay que hacer para saber si el flujo es turbulento o no? Sacar el número de Reynolds. Claro, sí. O sea, ustedes, después esto me va a generar lío, pero bueno, lo empiezo a hacer ahora. Ustedes lo primero que tendrían que hacer es obtener el número de Reynolds. El número de Reynolds, ¿cómo lo obtienen? Ustedes necesitan la velocidad promedio, que es un dato que no conocen, por ¿qué otro factor? ¿Se acuerdan? El diámetro de la cañería. Una longitud de referencia, o una longitud importante para este análisis, que en este caso sería el diámetro interno, ¿no? El diámetro interno. Dividido la viscosidad, en este caso cinemática, del fluido del agua. Esto nos debería decir si es turbulento o laminar. Ahora, el problema que tenemos es que este valor lo desconocemos. ¿Por qué? Porque básicamente nuestra incógnita es el caudal, ¿no? Y el caudal, ¿a qué es igual? A la velocidad promedio, ¿no? La velocidad promediada por el área de paso. Entonces, está bien, esto es una asunción. El autor dice, bueno, yo me la juego a que acá va a haber flujo turbulento. ¿Qué particularidad tiene eso? A los que leyeron el libro, la bibliografía, y vieron las clases online. ¿Qué tiene de diferente al asumir que sea turbulento o laminar? ¿Y por qué insistía yo al principio que en realidad nosotros deberíamos de entrada verificar si es o no turbulento? Acá estamos en un círculo vicioso. Entonces, digamos, él asume turbulento, perfecto. ¿Y qué onda?
¿Qué pasa que sea turbulento? ¿Eso no te afecta, digamos, a los coeficientes alfa de corrección? Nosotros vamos a la presentación de clases. ¿En qué te afecta? La diferencia entre turbulento y laminar nos va a impactar en cómo calculamos las pérdidas de carga, sobre todo las pérdidas de carga lineales, o sea, a lo largo de toda la cañería. Efectos prácticos, la forma de calcular, en principio, o sea, la ecuación es la misma en los dos casos. Lo que pasa que lo que diferencia un régimen de otro, o sea, es básicamente este factor, impactará en cómo lo calculamos. Si fuese laminar, estoy viendo dónde está eso, si fuese laminar, acá está en realidad el delta P, y después de ahí se calcula, esto es. Fíjense, si el flujo es laminar y totalmente desarrollado, el F es un valor que depende pura y exclusivamente del Reynolds, y es una constante, 64 dividido el Reynolds. Con lo cual es importante obtener el Reynolds. Ahora, si no fuese laminar, si fuese un flujo turbulento, también totalmente desarrollado, ya la complejidad aumenta mucho. Hay una ecuación que se llama la ecuación de Colbrooks, que nos permite calcular el F. Es decir, hay que deducir el F o digamos, obtener el F a partir de esta ecuación. Hay un método clásico, que es el método a través de ábacos, en este caso el diagrama de Moody, que está un poquito más adelante, que básicamente lo que hacen es, no sé si todos están prestando atención y pudiendo ver la imagen, hay un gráfico de doble entrada que les dice, en función del número de Reynolds, de vuelta por eso, necesito saber el número de Reynolds, en función del número de Reynolds, pongamos que es 10 a la 6 aproximadamente. La característica de la cañería, ¿qué característica? Es básicamente la rugosidad relativa. Después justamente el hecho de que sea una cañería de cobre, existen tablas de referencia que les permiten obtener aproximadamente la rugosidad relativa. Yo entiendo que una cañería de cobre nueva debe tener una rugosidad muy baja. Esa rugosidad, o sea, esa relación entre el épsilon, que es básicamente la altura promedio de los valles, lo voy a dibujar acá, les decía, si ustedes tienen una cañería, pongamos que lo vemos así en corte, ¿no? Esa cañería y hacen un zoom a esa cañería, lo que van a ver bien de cerca, a altura, digamos, a distancias tipo microscópicas, es en realidad toda una rugosidad, una situación así como de tipo una sierra. Básicamente el épsilon es la distancia entre los valles promedio, la distancia promedio, ¿no? Entre los valles y los picos de esa rugosidad. Esto es el épsilon. Y si lo dividimos por el diámetro, nos va a dar lo que se conoce como rugosidad relativa. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, no. Bueno, claro. Esa rugosidad relativa, que es lo que tenemos aquí, nos da, fíjense, a medida que tenemos rugosidades relativas cada vez más altas, o sea, que el material es cada vez más rugoso, el resultado es, entrando a través del Reynolds, el resultado es factores de fricción más elevados. No es lineal eso. Digamos, no tiene el mismo comportamiento lineal que tienen en caso de flujo laminar. Básicamente, fíjense que acá tiene una recta descendente a medida que crece Reynolds, y es lógico porque la relación es S64 sobre Reynolds. Ahora, en el caso de estos flujos, la curva de variación de la pérdida de carga dependerá de esa rugosidad relativa y del número de Reynolds. A partir de ciertos valores de Reynolds, se observa que el factor de fricción es más o menos constante. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tenemos flujos turbulentos con un número de Reynolds relativamente elevado, conociendo el material y en definitiva esa rugosidad relativa, es relativamente fácil obtener el factor de fricción. Sí,
Para sacar ese coeficiente con la ecuación esa de Colebrook, digamos, uno tendría que como que iterar y sacarlo numéricamente a ese f. Sí, claro. Viendo acá en el... A ver, déjenme ver una cosita. ¿Dónde estaba acá? Nosotros, pero creo que es después, más adelante, claro, acá no lo usamos. Más adelante les decía, ¡ay, Dios, qué carreta! Teníamos una planilla donde estaba cargado la resolución del coeficiente de Colebrook. Pero eso creo que lo tenemos un poco más adelante, instalaciones hidráulicas. De todas maneras, no es determinante eso, porque, a ver, a los fines prácticos es más fácil, si uno tiene que obtener, digamos, relativamente rápido un valor de coeficiente, es más fácil trabajar con los ábalos. No sé si se entiende. O sea, una vez que obtienen el número de Reynolds, conociendo la rugosidad, directamente sacan el valor del factor de fricción. Este es un ábaco más reducido. Hay otros ábacos, si ustedes buscan, ábaco de Moody, ¿sí? Hay mucho más detallado. Por ejemplo, acá lo pueden obtener. Fíjense, el nivel de detalle que tienen en estos ábacos es mucho más preciso. De todas maneras, digamos, como les digo, para los efectos prácticos, para hacer un cálculo rápido, con esto alcanza y sobra. Si uno quiere hacer cálculos iterativos, por ahí tiene más sentido sí utilizar estas metodologías como Colebrook. Bien. Bueno, pero seguimos, de todas maneras, con la incógnita. No sabemos en realidad cuál es la velocidad y por ende no tenemos idea si hay o no un flujo turbulento. Por eso es válido, el autor asume flujo turbulento, de la miércoles. Perdón por la expresión, pero lo asume, bueno, y prueba. Si los resultados no le dan correcto, tal vez no. O sea, ¿qué puede ocurrir acá? Que tengo un resultado que le dé un número exagerado, quizás. Entonces ahí sí tenemos que volver para atrás y verificar con un flujo laminar. ¿Se entiende? Claro, o sea, habría que hacer todos los cálculos de nuevo, suponiendo que laminar. Laminar, o sea, en realidad los cálculos es cambiar el F por un F laminar, un factor de fricción laminar. Y además habla de que el flujo está totalmente desarrollado. ¿Entienden qué significa eso? Sí, digamos que no se están produciendo todos los remolinos, digamos, que genera el flujo turbulento, o sea que ya alcanzó ese perfil promedio más chato que el de Poiseuille, creo que era, ¿cómo se dice? Esa función como cuadrática más achatada. Sí, sí, a ver, en Algo realidad así como el de la primera, digo yo. el flujo, en realidad la cosa es así, el flujo totalmente desarrollado no necesariamente está relacionado con laminado turbulento, en realidad está vinculado con, ¿qué pasa? Si ustedes tienen, por ejemplo, eso se da sobre todo en lugares donde hay perturbaciones que cambian el estado del flujo localizado. Puede ser, por ejemplo, el ingreso del fluido, en la entrada del caño, por ejemplo, o en un codo, donde el flujo se desordena. Se desordena y, o sea, al margen de que la cantidad de líquido por unidad de tiempo sea constante, que circula, la distribución de velocidades inmediatamente después, o inclusive un poco antes de esa perturbación, de ese cambio que puede ocurrir, como en este caso esta entrada de fluido, hace que tengamos una distribución de velocidades diferente a la que tenemos aguas abajo. Lo importante es que aguas abajo, a cierta distancia, si nosotros trazamos un perfil de velocidades, una distribución de velocidades, en un punto, y lo trazamos un poco después, a cierta distancia, veamos que el perfil es más o menos el mismo, que no cambia. Eso implica que el flujo es totalmente desarrollado. Cuando estamos más cerca de la perturbación, vamos a tener una distribución que va cambiando aguas abajo. ¿Por qué? Porque es donde empieza a actuar
el efecto de la capa límite va creciendo y va abrazando mayor cantidad de, de zonas del flujo hasta lograr que todo el flujo tenga un determinado perfil. Hasta que no se alcance una distancia mínima, lo que tenemos entre la perturbación y esa distancia, lo que acá llama región de entrada hidrodinámica, es una especie de evolución del campo de velocidades. A partir de eso, el campo de velocidades, si no hay nada que lo cambie, va a ser igual, va a ser el mismo tomando distintos puntos. Cuando tenemos un caso laminar, va a ser igual. Cuando tenemos un caso turbulento, en promedio va a ser el mismo, lo que pasa es que la turbulencia justamente lo que tiene es este efecto pulsante que puede, digamos, localmente podemos ver pequeñas variaciones, pero en promedio vamos a tener el mismo perfil. No sé si se entendió. Sí, sí. ¿El resto tiene dudas? ¿Alguna consulta? Se entendió, profe. Bien, entonces, esas dos asunciones son importantes. Bueno, la suma turbulenta en particular. Otra asunción que hace, no está claro ahí, es, dije, bueno, el depósito, el tanque de agua del inodoro, está abierto a la atmósfera. Y otra asunción, digamos, que hace ahí, podemos o no hacerla, es que las cargas de velocidad son despreciables. Es decir, que la importancia del término b cuadrado sobre 2g es despreciable. Eso es algo para ver después si tiene o no razón. Bueno, ustedes en todos los análisis van a plantear las características del fluido, o sea, las propiedades del fluido. Fíjense que acá, eso justamente, la rugosidad de la tubería de cobre es de este valor. Es muy baja, es 1,5 por 10 a la menos 6. Entonces, ¿qué hace? Lo primero que hace es plantea Bernoulli entre dos puntos, ¿no? A ver, quiero leer a ver si me estoy perdiendo algo. Fíjense que acá asume que la solución va a requerir un esquema iterativo, o sea, vamos a tener que verificar varias veces hasta obtener la velocidad, el valor de velocidad. Dice, bueno, la longitud de la tubería son 11 metros. Hay una conexión en T. O sea, el hecho de que haya una conexión en T ya nos va dando una pauta de las pérdidas que van a aparecer en el camino y, por ende, los coeficientes. Y acá los va planteando. El KL09 para la conexión en T, codos estándar 0,9, válvula, bla, bla. O sea, todos los accesorios. Entonces, todos esos accesorios, ahí les pregunto a ustedes. Fíjense que él hace una sumatoria de todos esos accesorios. ¿Por qué lo hace? Porque justamente está digamos, todo en serie, digamos, uno al lado del otro. Entonces, claro. A ver, sumando. En este caso, o sea, está en serie, por ejemplo, cuando vamos desde el punto de entrada hasta la salida por la ducha, todo esto está en serie. Hacia el tanque tenemos una derivación, tenemos, si quieren, serie hasta la T y de ahí hacia el tanque. O sea, acá hay dos direcciones de flujo. ¿Se entiende? Yo lo voy a dibujar acá. ¿Qué quiero decir? Vamos a borrar todo esto. Esto para plantearlo de entrada, después lo vamos a analizar, pero para que lo tengan en cuenta. Ustedes tienen un recorrido que va hacia la ducha, o sea, esto descarga a presión atmosférica y sale parte de la presión 1, y este recorrido tendrá la T, este accesorio que viene acá, este accesorio, generará una pérdida de carga. Después tienen los codos, bueno, esto me quedó horrible, perdón, los codos, otro codo, la descarga, esta descarga generará una pérdida de carga determinada. Todo esto tendrá toda una pérdida vinculada con la cañería, más una sumatoria de los K, de los coeficientes de pérdida de carga que encontremos en el camino. Ahora, eso es en cuanto a la cañería que lleva el líquido a la ducha. Después tendremos otra cañería
que lleva el líquido a el depósito abierto a la atmósfera. Esta cañería tendrá otras pérdidas de carga. ¿Se entiende? Si lo pensamos, esto es medio como si fuesen dos cañerías en paralelo. ¿Por qué? Porque yo parto de este punto, o sea, de este punto hasta la derivación tengo una línea, una sola cañería, donde va el flujo total. Ahora, después se deriva, parte del flujo iría al tanque, otra parte del flujo va a la ducha. Los dos descargan en definitiva a la presión atmosférica, como si los dos fuesen al mismo punto energético, pero son dos recorridos distintos. ¿Se entiende la idea? Claro, claro. Pero en un principio igual la mochila, digamos, no descarga. No Estás descarga. considerado solamente Claro, no ducha. descarga. Lo planteo ¿por qué? Porque eso que planteaste vos al principio, sí, cuando vos te estás bañando y apretan el botón del inodoro, que se descarga y empieza por ende a cargarse el inodoro, parte del líquido que te llegaba a la ducha se va a cargar el inodoro. Y justamente se va a cargar el inodoro porque todo ese líquido parte del mismo conducto. Entonces, parte del mismo conducto y luego se deriva, le abrimos la puerta para que vaya a cargar el tanque de descarga, bueno, hace otro recorrido que no necesariamente va a tener las mismas resistencias, pero descarga en un punto equivalente que es un punto a presión atmosférica, como es la salida de la ducha. Después, digamos, eso pensemos el problema global, después vamos a analizar el problema puntual. ¿Entiendes? Sí, estamos. Bien, el resto, ¿dudas? Bien. Bueno, entonces, seguimos solamente con la regadera, nos olvidamos de todo. Esto está cerrada la válvula que va al tanque. Entonces, sabemos que la regadera va a tener todo esto chirimbolo de pérdida de carga, o sea, T, codo, válvula, codo y descarga, el KL de la ducha. Fíjense que el KL de la ducha es bastante grande. El fenómeno, la aspersión que genera, digamos, la apertura y el cambio de morfología del fluido, de un chorro continuo a gotas, genera una gran pérdida de carga. Todo eso sumado ¿por qué? Como dijimos, esto es en serie, van generando caídas uno atrás del otro. Entonces, la caída total que van a generar es la suma de todos esos coeficientes parciales que, multiplicados por la energía cinética, por el término de energía cinética, que es el B cuadrado sobre 2G, nos van a dar la pérdida, la carga energética que producen estas restricciones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a partir de un punto con una energía determinada que va a tener un valor de presión, P1 sobre ρg, o sea, ρ por G, que es gamma, peso específico. Tendrá una carga de velocidad, V1 cuadrado sobre 2G, multiplicado por un coeficiente alfa. Recuerden, era para obtener la velocidad promedio o para reducir el término de velocidad, y eso va a estar a un determinado nivel energético geodésico Z1. Acá habla de un H de la bomba. Claro, porque de este lado tengo una carga, puedo tener una carga de bombeo, y del otro lado, esto es más teórico, puedo tener, voy a aprovechar y voy a traer las herramientas de dibujo, decía, voy a tener del otro lado, al final voy a tener todas las pérdidas, o sea, voy a tener una presión de salida, P2, que esto básicamente es la presión atmosférica, presión cero, llamémosle, allá. Un término de velocidad a la salida, que creo que con ese concepto lo plantea,
si yo pienso que a la salida, la velocidad, o sea, no pienso en la velocidad a la salida, digamos, propiamente dicha en la ducha, digamos, en el spray, sino justo antes de salir, esta velocidad, si el caño no cambió de tamaño, si el diámetro interno es el mismo, la velocidad 2 va a ser la misma que la velocidad 1. ¿Se entiende? ¿Me siguen? O sea, si el caudal es constante y la dimensión, la geometría del conducto es la misma, diámetro constante, no deberíamos ver un cambio en la velocidad promedio. O sea, esa B1 y esa B2 que vos que ponés ahí, planteás, vendrían a ser las mismas y se cancelan. Claro, se cancelan. O sea, yo estoy haciendo mi análisis justamente para simplificar el análisis desde de la entrada, desde el interior del caño en la entrada hasta el punto de salida, donde las velocidades son prácticamente las mismas. Y la presión, si bien hay un cambio de presión, la presión que tengo aguas abajo, inmediatamente afuera del caño, es la presión atmosférica. O sea, la contrapresión que ve resistir el fluido para salir es básicamente la presión atmosférica. Con lo cual, puedo tranquilamente asumir estos puntos de análisis. Entonces decía, esta presión va a ser casi la presión atmosférica, un cachito más, pero bueno, casi la presión atmosférica, y si asumo que las velocidades en el caño son las mismas, entonces descarto los términos de velocidad. ¿Se ve? Pero, profe, en ese caso el alfa 1 y el alfa 2 serían iguales. Pues si no, no podría cancelar todo, sí. Sí, el alfa 1 y el alfa 2, a ver, acá, bueno, cada autor lo llama a su manera, pero tengo que salir de acá. ¿Cómo hacía? Así. El alfa 1 y el alfa 2, ¿dónde lo describe? Son los coeficientes que promedian la velocidad del caño. Recuerden, eso lo vimos más al principio. Por acá tiene que estar. No me acuerdo si era acá o era. No, era cuando vimos flujo balances integrales. Que usábamos otro término porque usábamos el B. El beta, pero es Beta. básicamente lo mismo. Claro, cada uno usa sus recetas. Pero básicamente, decía, el alfa es, si ustedes tienen como en este caso, el caño, digamos, el caño en corte, y trazan la distribución de velocidades, supónganse que tiene una distribución de tipo parabólica, en realidad el alfa lo que les da es por cuánto tienen que multiplicar la velocidad máxima, la velocidad que tienen en el centro en este caso de la parábola, en el eje de la parábola, la velocidad máxima. Ahí va, bueno. Máxima. Ay, qué feo que me sale. O sea, para obtener la velocidad promedio, la U promediada, ¿por cuánto tienen que multiplicar esa velocidad máxima? Para que le dé ese valor. Y ese justamente es el valor alfa 1 o alfa. Si fuesen distintos caños, distintas geometrías de caño, habría distintos alfa. Pero si asumimos, como dice acá, que tenemos una cañería que lo único que hace es cambiar de dirección, o sea, cambia de trazado, pero no de geometría interna, no de diámetro, entonces esos alfas van a ser los mismos. Porque siempre se asume que el flujo es totalmente desarrollado, o sea, este perfil se asume constante en los puntos de análisis. El mismo perfil voy a tener a la entrada que a la salida. No sé si se entiende eso. Sí, buenísimo. Gracias. Ese básicamente es el alfa. A ver que voy a salir de acá. Ahí está. Bueno, entonces, al hacer eso, ya nos descartamos el término de velocidad. Voy a aprovechar a dibujar acá. Decía, descartamos los términos de velocidad. Podemos descartar tranquilamente el término de presión a la salida, porque si asumimos presión manométrica y a la salida tenemos presión atmosférica, esto puede suponerse como un valor igual a 0. Recuerden, acá
esto plantea una ecuación genérica que la pueden implementar ustedes también, que de un lado podemos tener una carga de bomba, una impulsión, y a la salida o en el camino hasta llegar al punto 2 podemos tener una resistencia vinculada con una turbina que quite energía. En este caso no estamos planteando ni la bomba, o sea, la bomba estaría antes, aguas arriba del punto 1, con lo cual lo descartamos, no lo tenemos en cuenta, por ende este término no lo incluimos. Y acá no vemos ningún equipo que extraiga energía, ninguna turbina. Solamente vemos pérdidas en el camino. ¿Se entiende? Sí, no hay nada que quite energía ahí. Bien, escuché otra voz que se escucha a la distancia, no sé. Si quiere. No, hablé yo, profe Bautista. Se escuchan voces a la distancia. Entonces, decía, fíjense, bueno, acá no eliminó la presión. Sí, la eliminó. Entonces, ¿qué dice? Voy a tener una presión 1 que al plantear que la presión de salida va a ser atmosférica, por ende, igual a 0, entonces voy a tener en la presión 1 una presión manométrica sobre gamma igual a la diferencia de niveles entre la entrada y la salida, esta diferencia que acá dice que son 2 metros. Ay, che, qué macana. Sí, a ver, no me sale, bueno. Esta diferencia, esto así es 2 metros, esto es Z1 o Z2, mejor dicho, final menos inicial, menos Z1. Que es igual a, ¿cuánto? Estos 2 metros. Bien. Y además, o sea, para llegar desde 1 hasta 2 tengo que vencer la diferencia de niveles, subir 2 metros, y además vencer todas las pérdidas que tengo en el camino, que son las pérdidas lineales más las pérdidas localizadas. THL es las pérdidas, la suma de todas las pérdidas. ¿Se ve eso? Sí, perfecto. Ahora yo te pregunto a vos, que me había hecho la pregunta al principio, ¿vas entendiendo cuál es la dinámica de análisis, la metodología? ¿La podrías describir? Sí, digamos, se va entendiendo, se ve bien. Yo, digamos, profe, podría hacer, por ejemplo, un análisis preliminar con Bernoulli, suponiendo que está todo ideal, todo perfecto, todo muy lindo, y después, a lo mejor esos resultados, como decía ahí, que hay que hacer un método iterativo, como esos parámetros, a lo mejor ponerlos, no sé si, digamos, ponerlos en las próximas ecuaciones que me generan. Bueno, de hecho, vos vas a llegar en cierta manera a tener una ecuación general que dependerá del régimen de flujo, tu análisis, pero este análisis que está haciendo con Bernoulli, diría previo a cualquier análisis. Lo que está planteando es lo siguiente, está diciendo, yo comparo la energía entre el punto de entrada y el punto de salida. Estas asunciones, como la que te dije, si tenemos el mismo caño y tomamos y hacemos un análisis dentro de los caños, al tener el mismo caño, nos sacamos de encima el término de velocidad. ¿Qué podría ocurrir? Si vos tuvieses un caño que hasta cierto punto tiene un diámetro y después se ensancha, por ejemplo, vas a tener, no sé, en vez de 5 centímetros, perdón, no sé cuánto tenía esto. Sí, 5 centímetros, ponele de diámetro, vas a tener 7 centímetros de diámetro, ahí ya no es tan despreciable el término de energía cinética. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una energía cinética, o sea, una energía dividida pura y exclusivamente a la velocidad, en un punto y otra en otro lugar. Claro, ahí no puede hacer la suposición, digamos, claro. del flujo. A todo esto, digamos, nosotros no sacamos la velocidad hasta ahora. No sacaste la velocidad. No la tenés, y el caudal tampoco. No sacaste esa velocidad, tampoco el caudal. Pero fíjate que para conocer la pérdida de carga en este análisis no necesitarías. Justamente por esta ventaja. Si tenés el mismo caño, por eso te digo, si bien lo razonable es de entrada plantear hipótesis, como hace el libro, sería lo más
lo más ordenado, también claramente vos podrías plantear la ecuación de Bernoulli sin plantear todas las hipótesis. Y a partir de plantear esa ecuación de Bernoulli, como estamos haciendo ahora, sí empezar a proponer ciertas simplificaciones. ¿Qué quiero decir? Yo todavía no calculé nada en función de las hipótesis que hicimos. Lo único que saqué como conclusión, al asumir que estamos analizando dentro del caño, bueno, que la velocidad no la tengo en cuenta. Y que, como esto descarga la atmósfera, que en realidad es un dato del problema, la presión de descarga la puedo considerar como cero, entonces ahí simplifico parte de mi análisis. Y es algo interesante, vos la pérdida de carga la podés obtener simplemente conociendo la presión a la entrada y la diferencia de nivel. O sea, vos de acá podés obtener el delta H o el HL. Este de HL lo vas a obtener de acá, de esa diferencia entre la presión manométrica, presión 1 manométrica, sobre gamma, más, bueno, al pasar del otro lado cambian los signos, Z1 menos Z2. En realidad te va a quedar un valor negativo. Esto es un dato que con todos los datos que tenés, lo obtenés rápido. Tenés 200 kilopascales, lo dividís por el peso específico del líquido y le sumás, o le restás, en este caso, la diferencia de nivel, los 2 metros de diferencia de nivel. Eso te va a dar cuál es el valor de pérdida de carga. Y ahí podés desandar tu camino. Ahora que voy a sacarle el gráfico, así podemos ver lo que sigue. ¿Cómo podés desandar tu camino? Fíjate, no inventé nada raro. Básicamente hizo lo que les estaba diciendo. Obtiene el valor de pérdida de carga que tenemos en todo ese recorrido. ¿Lo ven hasta ahí? Claro, sí, sí. Esa pérdida de carga, ¿a qué va a ser igual? Esa pérdida de carga va a tener, voy a aprovechar ahora sí para dibujar. Vamos a dejar un poquito más arriba. No se borra todo junto. Vamos a borrar todo. Esa pérdida de carga decía. Tendrá un término, lo que yo llamo lineal, o sea, a lo largo de la cañería, que tendrá el factor de fricción, el F, y la relación multiplicado por la relación entre longitud y diámetro. Fíjense que esto es interesante porque, más allá del valor de fricción que tenga, que como vimos en las gráficas que vemos recién, en esta, ¿dónde estaba? Bueno, no lo voy a mostrar. Si yo grafico acá el diagrama de Moody, lo que teníamos era una cosa así, y después crecía, otra cosa así, después crecía y se mantenía constante. Más allá del valor de epsilon sobre diámetro, cuando uno ya conoce ese valor, el valor de F es fijo, pero ¿qué pasa? Fíjense que este factor va a tener, o este coeficiente de pérdida de carga, perdón, la pérdida de carga en una cañería va a depender directamente de la longitud de la cañería. Con lo cual, yo puedo tener un factor de fricción elevado, bajo, o como sea, pero si mi cañería es muy larga y a su vez tiene un diámetro muy pequeño, necesariamente va a producir una gran pérdida de carga. No sé si se entiende eso. Claro, claro, si la relación, digamos, L sobre D es muy, muy grande, ya, digamos, no importa el factor. Claro, influye más esa relación que el factor. Y además, le voy a sumar todas las pérdidas de carga localizadas. La suma de las pérdidas de carga a lo largo de esa cañería que estoy analizando. Lo que vimos hace un rato, la suma del 0,9 más el, no sé, 2 veces 0,9 más el 14, todo eso, pérdida de carga. Eso lo que me va a dar es un valor adimensional que multiplicado por la energía cinética, o sea, el término de B cuadrado sobre 2G, me va a dar la pérdida de carga que tengo en ese caminito. Yo de acá lo deduzco, ¿no? ¿Se entiende?
Claro, claro, claro. Después, digamos, todas esas ecuaciones que vos hallás, ¿no? De la velocidad, ¿no? De que no tenés como dato la velocidad ni el F, porque no tenés el Reynolds, digamos, el círculo vicioso ese. Justamente ese sistema de ecuaciones lo tenés que resolver iterativamente, digamos, con algún Claro. método. Sí, lo mejor es armarlo con una tabla, una planilla de cálculo y se resuelve vía planilla de cálculo. La idea es hoy, en esta oportunidad aprender la metodología, ¿no? O ver cómo enfocar este análisis para obtener resultados. Pero más allá del cálculo en sí, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan conceptualmente cómo analizar este fenómeno. Llegamos a un punto, digamos, en el cual tenemos básicamente dos incógnitas, velocidad y factor de fricción. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y empezamos a jugar con factores de fricción hasta tener un valor de velocidad que me permita llegar a un resultado, cerrar el resultado. O sea, porque yo con esa velocidad después voy a verificar, voy a hacer un cálculo del Reynolds y me tiene que dar un valor de Reynolds, por ejemplo, turbulento. No sé si se entiende. De hecho, lo que hace acá es obtener dos ecuaciones con dos incógnitas. Básicamente, ¿dónde estaría? Este factor de fricción, que dependerá de 1 sobre F, que no lo conocemos, y el Reynolds, que es función de la velocidad, y cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. ¿Y cuáles son las otras ecuaciones? Bueno, El caudal por acá, metro lo hace. claro, acá tengo otra ecuación, y ahí debe haber otras dos ecuaciones más. Voy a sacar esto que me vuelve loco. Bien. Bueno, el objetivo de este análisis, a mí no me interesa particularmente que ustedes se vuelvan locos con iteraciones, porque no es el tipo de análisis que vamos a hacer, pero sí me interesa que entiendan conceptualmente y que puedan enfocar un análisis. Tal vez, para no complicar, yo le puedo dar un ejemplo, creo que veo, de hecho, hay ejemplos de eso en el libro y en las ejercitaciones, donde ya les propongo, por ejemplo, el factor de fricción, y les ahorro un paso. ¿Se entiende? Ahí ya no renegan, pero la forma de análisis, o sea, la metodología de análisis es exactamente la misma. ¿Y por qué les hablaba del factor de fricción? Que quizás puede no ser determinante. Bueno, porque por eso, como les decía, si yo asumo que tengo flujos, cañerías con cierta extensión, bueno, sí, el factor de fricción me puede representar o un valor de 0,01, de, digamos, una centésima, o un valor de 0,5 centésimas. O sea, puede haber una diferencia, 5 veces, un factor de 5 de diferencia, que influya, sí, pero si la diferencia o la relación entre la longitud y el diámetro es importante, y tampoco me cambia demasiado. No sé si se entendió lo que estoy planteando. Es importante, sí, pero ustedes pueden jugar con estos valores. Ustedes podrían proponer factores de fricción. De hecho, como les decía, a lo sumo pueden errarle por exceso o por defecto en el valor de la pérdida de carga. Si le erran por defecto, o sea, que calculan una pérdida de carga inferior, estarían asumiendo un caudal superior al que realmente existe. No sé si se entiende esta idea. Sí, más o menos. O sea, si yo supongo un factor menor, vos decís, Un factor ¿por qué habría menor. mayor caudal? O sea, eso ¿Por último no qué? entendí. Está bueno el planteo. Si yo asumo que F es más chica, o sea, supongamos que el factor de fricción para esa condición es, no sé, 0,05. Y yo propongo, ustedes proponen, bueno, yo digo, esto va a tener un factor de fricción de 0,1. O sea, más chico el factor de fricción. Entonces, el coeficiente que multiplica la relación L sobre D, que es la longitud dividido el diámetro, en el caso de la propuesta de ustedes, es más chica que la real. La pérdida de carga que les da ese fenómeno es menor que el real. Entonces, estos valores van a ser más pequeños
sea, la suma de todos estos valores van a ser más pequeños que el que es realmente. Cuando yo paso esto dividiendo para el otro lado, ¿qué me va a dar? Va a dar un número más grande. Yo ya conozco la pérdida de carga, sé que son estos 18,4 metros. Si lo divido por un número más chiquito, me da un número más grande, en definitiva, la división. ¿Se entiende? Al darme un número más grande, en definitiva, lo que me está diciendo es que al haber menos resistencia en el caño, porque yo asumí un factor de fricción que es menor que el real, al haber menor resistencia, en definitiva termina pasando mayor velocidad, es decir, pasa mayor cantidad de líquido. Claro, ahora sí. No sé si entiende la incidencia de errarle o de hacer un análisis equivocándose por defecto, asumiendo menor caudal. Se asume por defecto, la pérdida de carga es menor, por ende pasa mayor cantidad de líquido por medio tiempo, estaría saliendo mayor cantidad en la ducha. Si le erran por exceso, o sea, si asumen un coeficiente de pérdida de carga mayor, este número en definitiva, la suma de estos dos términos le da más grande. Esto es siempre lo mismo, que son los mismos coeficientes, los K, los KL, 0,9, 0,2, no sé, los valores que tenía. Pero esto cambia, porque el F es más grande. Por ejemplo, 5 veces más grande. Entonces, la pérdida de carga debida a la cañería propiamente aumenta, porque ustedes supusieron una pérdida de carga superior. Bueno, ¿qué le va a dar? Le va a dar una velocidad menor, o sea, pasa menor cantidad de líquido. Esto es interesante porque es bueno que vayan masticando qué implica una pérdida de carga. Si ustedes tienen un salto de presión fijo, si las pérdidas de carga les cambian, implicará que les va a cambiar la cantidad de líquido por unidad de tiempo. La posibilidad de hacer circular fluido, lo que llaman acá el gasto. Es decir, a medida que aumenta mi pérdida de carga, para un salto de energía constante, 200 pascal o kilopascal en la entrada y 0 a la salida, para ese salto, si me aumenta la pérdida de carga, yo voy a tener menor cantidad de líquido circulando por unidad de tiempo. ¿Se entiende? Perdón, profe, ¿podés repetir eso? Me perdí eso último. Claro, está bien. Yo digo esto. Si ustedes asumen, de vuelta, proponen un F que es más chico que el que tiene realmente, supongamos que el F, el factor de fricción para esta condición, para ese problema, les tiene que dar 0,03. Voy a dibujar ahora, voy a meter mano en el dibujo. Decía, supongan que ese factor de fricción les tiene que dar, como decía, 0,03. El factor real es 0,03. Ahora, ustedes asumen dos factores. Un factor mínimo, que es, no sé, 0,01. Y otro factor máximo por defecto, que es, o sea, por ejemplo, uno de ustedes calcula con un F mínimo y otro lo calcula con un F, que se le ocurrió, se propone un valor de 0,05. Para poder resolver este problema, para poder empezar a encarar la solución. Lo pueden hacer con este método y obtener 4 ocasiones de resolverlo, o proponer valores e ir jugando hasta llegar a un valor intermedio, ¿no? Bueno, si ustedes proponen, por ejemplo, el factor de 0,01, ¿qué va a pasar? El HL, o sea, la suma, esta suma que tienen acá, el F por el L sobre D más esa sumatoria de KLs, ¿cómo les va a dar? Esto es multiplicado por B cuadrado sobre 2G. B cuadrado sobre 2G. ¿Cómo les va a dar eso? Eso te va a dar más chico, digamos. Esto me va a dar más chico que si lo calculan por este método. Perfecto. Si le da más chico, si todo este término le da más chico, cuando lo pasan a dividir por esto, ¿esto qué es? Un total de pérdida de carga en el caño. En este caso es constante. Si le da más chico, dividen algo, fijo, es 18,4, divido algo más chiquito que el real, ¿qué le da? Le da en definitiva una velocidad
cuando después le aplican la raíz cuadrada, lo multiplica por 2g, le va a dar una velocidad un poquito más grande que si lo calculan con una velocidad, con un factor de fricción más importante. ¿Qué les indica eso? Que si las resistencias varían para un salto energético fijo, o sea, lo que entra y lo que sale se mantiene constante, la presión a la entrada y la presión a la salida es siempre la misma, si las resistencias le varían, si yo, por ejemplo, en ese camino meto un caño determinado, con una resistencia, un caño de hormigón, con rugosidad bastante grotesca, del mismo diámetro, pero una rugosidad bien, o de hierro fundido, va a tener una resistencia determinada, posiblemente más grande que si meto un caño de plástico, por ejemplo, o de acero pulido a espejo. Entre esos dos caños, ¿qué va a variar? Más allá del tipo de material. Va a variar la cantidad de líquido que circula. ¿Por qué? Porque hay uno que tiene mayor resistencia, un F más grande, y por ende esta sumatoria es más grande. Cuando yo la paso dividiendo, la diferencia, la división me da más chica, cuando tengo la velocidad me da una velocidad más chica, que si tengo un caño, por ejemplo, pulido a espejo. Una rugosidad muy fina. Claro, pero ahora, ¿cómo sabés vos cuál es, o sea, cómo llegás a converger, digamos, a un F correcto? Digamos, como, suponiendo que no conozco el FSR 0,03 y yo fui probando con un máximo y con un mínimo. O sea, ¿cuándo me convergería la solución, por así decirlo? Y a ver, es buena pregunta. Y yo creo que cuando vos vas y calculás el factor de fricción por el método este, con el Reynolds, que el Reynolds lo va a calcular con las velocidades calculadas, este factor de fricción te va a dar, si los factores de fricción no son los correctos, te va a dar cualquier cosa. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque vos acá vas a asumir un Reynolds que va a estar vinculado con la velocidad que calculaste. ¿No? La velocidad que calculaste en función de un F que se te ocurrió. Claro, sí, sí, Y ahí ese lo vi, F, ahí lo vi, digamos. acá pone el F que se te ocurrió. Y después, cuando resolvés este F te va a dar distinto. O sea, va a haber una incongruencia en el resultado. La única manera que te dé correcto es que estos dos F sean los mismos. O sea, que vos hayas acertado en el F. ¿Y cuál es Claro, la claro. lógica? Vos te vas por exceso y por defecto y te vas acercando. Esa sería la metodología para implementar una planilla Excel. O sea, lo pueden hacer Claro, a claro. mano. Está bien, No sé digamos. si se entiende el concepto. Agarran y prueban con distintos Fs. Claro, no me A había ver qué dado te cuenta da. que, claro, vos suponiendo un F en la primera ecuación, ¿no? La pérdida de carga, obtenés la velocidad, obtenés, bueno, podés obtener el caudal, pero podés obtener el número de Reynolds y tanto el F que supusiste como el Reynolds lo metés en la ecuación De de Colbert. Q, de S, de Colbert. Está Claro. bien. Sí, está buena la pregunta, es verdad. Sí, ¿cómo llegás a iterar? ¿O con qué iterás? Y lo iterás con la ecuación que te sirve de referencia, que sería en este caso la ecuación de cálculo de factor de fisión. Otra metodología sería ir a la tabla esta. ¿Y qué pasa? Con el Reynolds calculado en función de un F que a mí se me ocurrió, voy y busco en función de ese Reynolds ¿cómo se llama? Y la rugosidad, el factor de fricción. Y si me da otro valor distinto, bueno, le erré en el factor de fricción. ¿Se entiende? Este abaco es lo mismo que la ecuación que vemos ahí. Claro, a lo mejor un poquito más rápido hacerlo a ojo que estar con la Claro. ecuación por ahí. Con Está la bien. ecuación es práctica si utilizamos métodos numéricos, o sea, si utilizamos una planilla de cálculo. Si nosotros queremos hacer un cálculo rápido, ojo, esto viene bárbaro. Porque esto nos permite ir acercándonos así simplemente mirando, a ver, el reino que calculé rápido para este valor de fricción, ¿cuánto me da PAC? El coeficiente A, bueno, ¿cuánto me da el F? Bueno, me da un valor que no tiene nada que ver, por abajo, por arriba. Entonces voy jugando, aumento el factor de fricción, reduzco la velocidad, voy jugando con esto hasta que llego a un valor próximo. Por supuesto que siempre le voy a estar errando en algún término. Después está el criterio que puede. Está bueno también pensarlo de esta manera. ¿Hasta qué punto me tengo que acercar? Y bueno, a ver,
si mi interés es obtener un caudal con determinado nivel de precisión, y bueno, voy a tener que ajustar el cálculo lo máximo posible. Si yo lo que quiero es tener una idea aproximadamente de cuánto podría ser el caudal que circula en la ducha, bueno, podría errarle por defecto o por exceso en algún término. Y hay otra cosa interesante que les decía, bueno, yo les decía, supónganse que, olvidémonos de este cálculo iterativo, vamos a un cálculo genérico. Tenemos dos duchas con las mismas diferencias de presión, o sea, una presión a la entrada y una presión a la salida, como vemos en este caso, para que voy a sacar, ¿qué me pregunta esto? Así, voy a sacar esto, para que no moleste, bien. Decía, tienen esa diferencia de presión, acá, dos duchas, la misma diferencia de presión, pero una ducha la tienen con un caño, con un diámetro, el mismo diámetro los dos, pero con un caño pulido espejo, donde no hay rugosidad, con lo cual el F necesariamente, o mejor dicho, el epsilon sobre D necesariamente va a ser bajo, y por ende posiblemente el factor de eficiencia bajo, y otro en cañería que, no sé, tiene una rugosidad descomunal, con lo cual este valor va a ser elevado. ¿Qué va a implicar eso en un análisis? Las cañerías, los mismos diámetros, las mismas diferencias de presión, pero distintas rugosidades. El caudal, digamos, en una va a ser menor que en la otra. Claro, que en definitiva, la resistencia que tengan de un punto al otro va a ser mayor en la que tenga mayor rugosidad. Por ende, para poder circular, el caudal necesariamente va a ser menor en un caso y en otro. Otra forma de verlo también, bueno, eso es cambiando los caños, ¿no? Distinta rugosidad. Tienen el mismo caño, la misma cañería, pero pueden jugar con la válvula, que es la válvula de la canilla. La canilla les permite pasar el líquido. Si en un caso la tienen totalmente abierta, o sea, no genera prácticamente resistencia, tienen una condición de flujo. A medida que ustedes van cerrando la válvula, o sea, que le van generando una pérdida de carga al sistema, la cantidad de líquido que circula es menor, porque el salto energético es siempre el mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, va cerrando la canilla. Claro. Es que de hecho lo que ocurre en una instalación domiciliaria. Ustedes tienen la canilla que viene a lo mejor del tanque, que está, no sé, si es un edificio estará a 10 metros de altura y asumiendo que el nivel es más o menos constante del líquido dentro del tanque. Con lo cual el salto energético entre el punto de carga, que es la entrada del caño desde el tanque, a la ducha de ustedes, ese salto es siempre el mismo. El problema es que en el camino ustedes agregan o quitan resistencias con una válvula de cierre. Cuando aumenta la resistencia, o sea, cierran la válvula, el caudal es menor porque la pérdida de carga internamente aumentó la resistencia. Salto energético igual, pero resistencia aumentó. Entonces, parte de la energía se va en disipación, con lo cual el fluido, para poder circular, tiene menos energía disponible. Se podría decir como que idealmente la pérdida de carga tiene infinito, digamos. Claro, así. Cuando cerramos totalmente la válvula, la pérdida de carga, sí, es total, digamos. O en realidad es igual al salto energético disponible. Así sería. Cuando cerraron totalmente la válvula, la pérdida de carga que genera esa válvula es igual al salto energético, con lo cual no hay posibilidad de circulación. En esta ecuación... Perdón, profe, pero ¿a qué le decís salto energético vos? O sea, lo que tengo disponible entre este punto y este punto es igual a la pérdida que me genera esta válvula, con lo cual no tengo una energía disponible para llegar hasta el final. Ah, está bien, está bien. La energía se me fue acá. O sea, se me fue en el camino, pero ¿qué pasa? A medida que voy generando resistencia, la cantidad de líquido que circula es cada vez menor. Cuando la resistencia es máxima, tapón, no circula nada de líquido. Entonces, la pérdida que genera la resistencia, esta válvula cerrada equivale a la energía disponible. No hay nada, no circula nada.
No sé si los confundí más. No, sí, también se entiende. Bien. Bueno, el lindo ejercicio. Yo estoy medio corto de tiempo, pero parece que lo dejemos acá. El resto de la... Bueno, por supuesto, esto es un problema más iterativo, más de cálculo que de análisis. Hay unos problemas previos que es, por ejemplo, creo que es 8.4, la determinación del diámetro del ducto de área, tiene esta característica, quizás es más sencillo. ¿Por qué? Porque se basa en el ejemplo anterior, ¿no? Pero tienen que transportar aire caliente, aire a determinada temperatura. Acá quizás hay que jugar más con las características del gas, a una atmósfera, o sea, en realidad desde un punto de entrada estará sometido a una atmósfera. Un conducto circular de 150 metros. Bueno, el conducto es circular, pero la longitud del caño es de 150 metros. Y conocen el caudal. Fíjense que acá ya hay cierta... Claro, es previo, entonces es más sencillo. Y acá el problema dice que la pérdida de carga, o sea, que el HL de la tubería no debe superar los 20 metros. Entonces, ahí, fíjense, conocen el caudal, conocen la longitud de la cañería, conocen la diferencia de presión o la presión a la que está precargado, pero no conocen el diámetro. Entonces, la condición es, bueno, sí, esto tiene que llevar tanta cantidad de líquido, tanta cantidad de gas, por ejemplo, quiero decir 0,35 metros cúbicos por segundo, pero yo me tengo que asegurar que la resistencia que genere toda esa cañería no supere los 20 metros. Que el HL sea menor que 20 metros, menor o igual que 20 metros. ¿Se entiende? Claro, o sea, acá tenemos que determinar el diámetro supongo que con el flujo volumétrico o algo así. Claro, ahí te lo dan también. Claro. Bien, entonces bueno, vamos de vuelta. Algo que está bueno que vean como metodología, que de entrada, analizando el problema, ustedes tienen que empezar a descartar o plantear hipótesis de análisis. De vuelta, todos estos problemas uno asume a priori que son casos estacionarios e incompresibles, que no tenemos en cuenta el efecto de la compresibilidad. Después, esto que dice que los efectos de la entrada, o sea, el ingreso, el flujo al caño, lo descarto como pérdida de carga, y que está totalmente desarrollado, para no tener esta complejidad que el perfil de velocidad va variando, y asumir, digamos, ¿por qué? Porque de esta manera yo puedo asumir que la velocidad promedio es la misma en todos los puntos de la cañería. Se me simplifica ese análisis. Y en este caso descarta las incidencias de los accesorios. También es válido eso. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando nosotros tenemos conductos muy largos y con poca cantidad de accesorios, de hecho se puede hacer el cálculo, ver la incidencia del accesorio en la pérdida de carga, y en muchos casos van a ver que lo que incide es poco en relación a la pérdida que se produce a lo largo de la cañería. Pero bueno, esta es una asunción, se plantea de esta manera para obtener un resultado. Después se puede agregar, en todo caso, los accesorios si los hubiera. Bueno, que considerar el aire como gas ideal, y que, bueno, el gas, el ducto liso, no sé, porque dice que es plástico, eso no lo había visto. Esto básicamente lo que les va a decir es qué tipo de relación epsilon sobre D van a tener para poder obtener el coeficiente de fricción. ¿Se entiende? Y de vuelta, esas relaciones epsilon sobre D están en el mismo libro, ¿no? ¿Cómo ¿O que? dónde las buscamos? ¿Sí? No, Sí, digamos, bueno, ¿dónde buscamos las relaciones? en estos Abaco de Rose, yo creo, ahora me he perdido a veces. Bueno, acá lo tienen. Esta tabla que tienen en la presentación de clases es totalmente útil. No, sí, Simplemente yo digo una la referencia. relación epsilon sobre D, digamos. En la relación epsilon sobre D es justamente esto, la rugosidad, el espesor,
¿Dónde obtienen? ¿Me preguntás eso? Bueno, Claro, tendría que ¿de haber... dónde lo sacamos? Sí, está bien la pregunta. Había una cosa, creo que es acá. Si no es esto de compendia, fórmulas, Fundamental Engineering, había unas tablas de características de cañerías que no me acuerdo dónde estaban. Ha cambiado un poco esto. Bueno, por ejemplo, acá, fórmulas de pérdida de carga, esto el módulo 8. Catálogo de Aquasystem. Acá, en estos catálogos, a ver si lo puedo abrir. En estos catálogos van a ver, por ejemplo, características de cañería, pérdida de carga localizada. Esto está bastante, bueno, está excesivamente detallado por ahí. Pero acá van a encontrar esas características y si no, ¿dónde estaba esto? Y si no, lo obtienen lo buscan. A ver, eh, rugosidad, cañerías. A ver. Por ejemplo, cañerías de acero. Vamos a ver qué me dicen. Fíjense, bueno, acá lo llama como K, vamos a ver. Eso es un dato que no es nada del otro mundo obtener. Fíjense, no, acá no, esto será acá. Por ejemplo, un grupo de tipo de cañería, acero remachado, no sé qué será eso. La rugosidad puede andar entre 1 y 10 milímetros, bueno, hay que ver la característica concreto, que sería lo que nosotros conocemos como hormigón. Las rugosidades andan entre 0,3 y 3 milímetros, o sea, puede llegar a ser bastante grotesco la rugosidad del material. Hierro galvanizado 0,15, 0,15 milímetros. Lo que estamos hablando es del épsilon, ¿no? De la diferencia promedio entre valles y crestas de la rugosidad. Acero comercial, por debajo, o sea, 0,045, por debajo de la décima. Y después distintas tuberías de acero. Esto lo obtienen lo buscan en internet, digamos. Yo la verdad que no me acuerdo, después le voy a preguntar a César dónde estaba esto. Teníamos unas tablas que habíamos subido, pero no es nada del otro mundo. Eso hoy en día se consigue fácil. Si me lo decían hace 10 años atrás, sí había que ir a buscar una tabla específica, pero hoy era una pavada. Eso en cuanto a la rugosidad. Y después el diámetro de la cañería, bueno, propio de cada cañería. En este ejemplo, ustedes lo que tienen que obtener es justamente su diámetro que no conocen. Estarían en un ejemplo parecido al que vimos hace un rato. Acá tienen que obtener un diámetro. Entonces, el autor, como hipótesis, asume también, en este caso, que el flujo es turbulento. No lo tiene tan en claro. ¿Por qué? Porque para saber si el flujo es laminar o turbulento hay que calcular el número de Reynolds. Y para eso necesitaría el diámetro. ¿Se entiende? Claro, claro. Entonces, ¿cómo harían ustedes? Lo mismo que decíamos antes, digamos, podríamos plantear un F, ¿no? Y tratar de sacar la velocidad de alguna forma, con la pérdida de carga. Claro, pueden proponer, a ver, vamos que hace, ustedes pueden tranquilamente proponer un F, sí, y ahí obtener las pérdidas de cargas. Y esto creo que hace más o menos eso, sí. Porque hasta acá tenemos todas incógnitas. Y a partir de eso, iterar, digamos. Bueno, después es con ese F, obtuve la pérdida de carga, obtuve la pérdida de carga. La pérdida de carga en realidad la tengo acotada. Yo no sé si están así. Fíjense, el HL, que es mis 20 metros que pongo como límite, va a ser igual al F, L sobre D, que no lo conozco, por la velocidad que tampoco la conozco, sobre 2G. Claro, empiezo jugando con una, propongo un F y de ahí obtengo, por ende, este,
el diámetro, bueno, sí. Sí, acá se Acá, complicó un poquito más, me acá parece. se complicó. Acá también tienen que iterar con esas 4 ecuaciones. Sí, sí, sí. Claro, bueno, pero de todas maneras, acá podrían hacer Claro, una 2 más justo es el 1. diámetro que está en todas las ecuaciones, digamos. Sí, 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 sí. Sí, a mí no me vuelve loco que ustedes se quemen la cabeza haciendo iteraciones. De hecho, lo pueden hacer sin, no sería una complejidad para ustedes. Como les digo, juegan, lo ponen en una tabla Excel, ponen 20 F distintos, van desde 0,0001 hasta, no sé, 0,5 si quieren, y a ver qué valores de fricción le da, perdón, qué reinos les da. En este caso un poco más hincha pelota, porque tendrían que deducir de acá. ¿Dónde? Acá, de acá van a tener, bueno, acá tienen 2 incógnitas, velocidad y diámetro. Claro, pero la velocidad, acá hay perdón, una trampita. A tener en cuenta. Fíjense, vamos a borrar un poco todo esto, que ustedes pueden, en realidad, entre la velocidad y el diámetro podrían obtener una sola incógnita. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿a qué es igual? Al caudal sobre, por ejemplo, el área, ¿no? O al revés, el caudal, la cantidad de líquido por unidad de tiempo, es la velocidad por el área. ¿Y el área qué sería en todo caso? Es la velocidad por pi por el diámetro al cuadrado, bueno, me quedó esta porquería, sobre 4, ¿no? ¿Me siguen? Entonces, ustedes podrían reemplazar, por ejemplo, la velocidad por esto, o sea, la velocidad por caudal sobre diámetro, y al hacerlo, o al revés, qué sé yo, sí, y al hacerlo, sí, les va a quedar una sola incógnita, que es caudal. Porque el diámetro, al estar al cuadrado, bueno, le va a quedar caudal por diámetro, sí, va a quedar bien inconcluso. Pero el caudal, a ver si me corrigen, el caudal es un dato que tenían, ¿no? A ver, para que voy a sacar esto. El caudal es un dato original. Ustedes quieren pasar 0,35 metros cúbicos por segundo. Con lo cual, al reemplazar el caudal por, decía, al reemplazar la velocidad por el caudal, si ustedes se fijan, o sea, si yo acá, la velocidad en este, ¿dónde? Uy, se la caí. Me perdí acá. Puta madre. ¿Dónde estaba la velocidad? Ah, No, está acá. bien, o sea, la velocidad al cuadrado la reemplazás por el área, digamos, Claro. el La caudal. velocidad al cuadrado va a ser caudal sobre área. Área era pi por diámetro al cuadrado sobre 2G, sobre 4, digo. Entonces, ahí les va a quedar una sola incógnita que es el diámetro. De acá, de este punto, acá tienen 2 incógnitas, fracción de factor de fricción y diámetro. Si proponen un factor de fricción, imponen uno, deducen el diámetro, con el error lógico de imponer algo que no saben si es así. Después lo verifican, por ejemplo, en el cálculo del factor de fricción. ¿Se entiende? Claro, claro. De todas maneras, más allá de la complejidad de la iteración, que no es lo que les quiero, no es lo que les quiero explicar, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan cuál es la metodología de análisis que implementamos. Y de vuelta, acá porque tenemos este caso donde hay más incógnitas que se quiere que ecuaciones. Pero de todas maneras, siempre en este tipo de análisis, si nosotros queremos hacer circular un fluido por una cañería y sabemos la cantidad de fluido que queremos hacer circular y conocemos el diámetro de la cañería, necesitamos saber si ese fluido o el caudal, ese flujo, va a estar en un régimen laminar o turbulento, porque esa diferencia nos va a permitir saber si lo calculamos de un método, de una manera, o sea, si obtenemos un factor de fricción de tipo laminar, 64 sobre Reynolds, o si obtenemos un factor de fricción de tipo turbulento, que es este factor de fricción que depende del Reynolds y de la rugosidad relativa.
Y a ver, les pregunto esto y cerramos. ¿Por qué depende la rugosidad relativa? Porque yo no puedo conocer la rugosidad punto a punto, supongo. Justamente depende de la rugosidad relativa porque ahí, cuando estamos en régimen turbulento, claro, la distribución de velocidades no es del todo ordenada, no es homogénea. En cada lugar es en cierta manera caótica. Y la rugosidad va a influenciar mucho en el estado del régimen, en el caos que se genere en esa región. Y ese caos va a estar directamente vinculado con lo que se disipe. Si fuese un flujo más ordenado, posiblemente la disipación sea menor, ¿no? O sea, la rugosidad va a influenciar mucho al régimen. Va a generar más o menos caos en la distribución de velocidades. Seguramente una rugosidad muy grande, algo grotesco, que a simple vista se observa en esa rugosidad, para un mismo caudal va a generar mayor perturbación que una rugosidad muy, muy pequeña, muy fina. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno, chicos, yo los tengo que dejar. El viernes retoman la clase con César. César les va a dar seguramente